del apóstol San Pablo. Entonces, yo personalmente creo que es el apóstol San Pablo quien le escribió a los hebreos. Y en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, leemos la palabra esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, es decir, hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Bien, esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de este pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón, y el título, es: corre con paciencia, pero llega a la meta. Corre con paciencia, pero llega a la meta. Empezaremos diciendo de que lo importante no es qué tan rápido llegues al objetivo, al blanco, a la meta, al propósito. No es qué tan rápido vayas, sino lo importante es que llegues. Algunos probablemente corren más rápido que otros. No te compares a ellos. No tienes que. Tu propia competencia no deben de ser aquellos que están alcanzando propósitos. Tu propia competencia o contra quien compites debería de ser contigo mismo, escuchando la voz del Espíritu Santo para ti mismo en este 2023. Ahora, hay algunos consejos cuando emprendemos una caminata, una carrera. Hay algunos consejos que quiero compartir a la luz de este pasaje de Hebreos capítulo 12 esta tarde. Dice el escritor de Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Unas cosas que quiero compartir es que Dios, el Espíritu Santo,
a través de este pasaje, arroja luz y revelación para nuestras vidas. Y nos habla de testigos. Dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. La pregunta es, ¿quiénes son esos testigos? Usted sabe que la Biblia no es un libro de texto, no es un libro de A, B, C, no es un libro que se debe leer o estudiar más bien y meditar en base a textos. Dios no habla por texto, Dios habla en todo el texto de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, para poder entender quiénes son estos testigos a nuestro alrededor, tendríamos que ver el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y usted, si ha leído el capítulo 11 de Hebreos, se va a dar cuenta que está hablando de todos los hombres y las mujeres de fe que alcanzaron propósitos, que conquistaron territorios, que lograron cumplir con la voluntad de Dios en sus vidas aquí en la tierra. Allí en el capítulo 11, alguien en algún momento, no sé quién fue, probablemente Dr. Billy Graham, le llegó a llamar al capítulo 11 de Hebreos el paseo de la fama, porque ahí están todos los héroes de la fe. Ahí está Abraham, ahí está Isaac, ahí está Jacob, ahí está Moisés, ahí está Josué, ahí está José, ahí está Ruth, ahí están Esther. Todas esas personas, hombres y mujeres, que dejaron una huella, que marcaron una huella porque le creyeron a Dios. Diga conmigo, le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Ahora, esto es muy importante. Estos héroes de la fe llegaron a la meta. No fue fácil, sufrieron mucho, tuvieron fuertes disciplinas de parte de Dios en sus vidas, pero llegaron a la meta. Algunos de ellos inclusive entregaron sus vidas por causa del propósito y el llamado de Dios para ellos. Entonces, esta nube de testigos de la cual está hablando el escritor de Hebreos son esos hombres que dejaron huella para nosotros, que nos enseñaron o que nos enseñan a través de un legado, a través de una conducta de vida. Nos enseñan que sí se puede lograr y alcanzar el llamado y el propósito de Dios para nosotros. Es importante que nos percatemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Lamentablemente, en estos tiempos de tanto materialismo, el enemigo ha desviado nuestra atención de lo que es el verdadero propósito, las verdaderas metas, los verdaderos objetivos. Y ya no son tanto espirituales, sino que se han convertido hoy en día en propósitos más materialistas. Ahora, no es que esté mal el trazarse algunas metas, algunos propósitos, pero en la palabra de Dios encontramos que los verdaderos propósitos de Dios están más relacionados con lo espiritual. Están más relacionados con lo eterno. Están más relacionados con el plan y el propósito espiritual de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para el ministerio en el cual Dios nos ha colocado. Está bien si queremos tener o quieres tener metas y objetivos en este año de tener un mejor automóvil o moverte a una casa más grande o no sé, a llegar a un trabajo mejor o alcanzar alguna meta, no sé, universitaria. Está bien, no hay ningún problema con eso. Pero sería bueno que lográramos entender que lo que realmente pesa y es de valor eterno delante de los ojos de Dios es lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces estos hombres, estas mujeres que son testigos, ¿no? El apóstol, el escritor de Hebreos nos lo deja y nos lo presenta como ejemplos. ¿Qué es un ejemplo? Es un modelo a seguir. Es alguien que ya logró su objetivo, su meta, y como ya lo logró, entonces ahora debemos de nosotros seguir el ejemplo de esas personas que ya lograron su objetivo, su meta, cumplieron el propósito y el llamado de Dios para sus vidas. En segundo lugar, dice el escritor de Hebreos que hay que despojarnos. ¿De qué hay que despojarnos para poder llegar a la meta que Dios tiene para nuestras vidas? Número uno, del peso
del peso que llevamos muchas veces, las cargas. Miren, mis amados hermanos, hay cargas que son genuinas. Hay cargas que debemos de llevarlas porque son responsabilidades que Dios nos da. Pero hay cargas y hay pesos que Dios no nos ha dado. Y sobre todo, hay pesos sobre nuestra alma que afectan a nuestro cuerpo físico y que tienen que ver mucho con lo que son hoy en día lo que se conoce como las enfermedades psicosomáticas. Hay gente hoy en día que está llevando pesos, que está llevando cargas de remordimiento, cargas de amargura, cargas de falta de perdón, cargas de resentimiento. Están llevando cargas que Dios dice no tienes por qué llevarlas. Esas cargas están afectando tu vida y no solamente, tristemente, no solamente te afectan a ti, mi amado hermano, pero también afectan a las personas que están alrededor de ti. Afectan a tu esposa, a tu esposo, afectan a tus hijos, afectan a tus generaciones. Entonces, para poder llegar a la meta tenemos que correr más ligeramente, con paciencia, pero con cargas que Dios dice no tienes por qué llevarlas. Hay cargas que tenemos que traerlas delante de la presencia del Señor. Vaya conmigo, por favor, no perdiendo de vista Hebreos capítulo 12. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, la carta del apóstol San Pedro. Capítulo 5. Versículo 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Hablando de cargas, hablando de cosas que no tienes por qué llevar. Dios no te las ha dado. Dice la palabra, Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Aleluya. O sea, esa ansiedad, esa preocupación, esa carga, ese peso que te está agobiando, que te está afectando, que aún está dañando tus relaciones interpersonales, ese peso que aún está afectando tu cuerpo y tu salud física, porque sí es cierto, hay cargas, hay pesos que afectan nuestra salud física. Hoy en día está muy de moda este término, enfermedades psicosomáticas. Hay personas que van al hospital porque tienen dolores, les duelen los huesos, dolor de cabeza y no sé, tantas enfermedades. Y llegan, les hacen exámenes de sangre, radiografías, MRI, y les hacen todos los exámenes. Y el doctor les dice, pues, de acuerdo a todos los exámenes que te hemos hecho, pues está bien, no sabemos por qué estás con esos dolores. Eso se llaman enfermedades psicosomáticas. Entonces hoy en día la ciencia médica está conectando la medicina, la está conectando también con lo que es, ¿no? La atención del alma, ¿verdad? Por eso las psicoterapias y las terapias y todo eso, ¿no? Y el yoga, hay hospitales que le ofrecen yoga a la gente, porque de alguna manera se están dando cuenta que la raíz del problema de mucha gente no es algo físico, sino que es algo emocional. Claro, son preocupaciones, son cargas. Pero mira, en vez de ir a meterte a un centro de yoga, en vez de ir a pagar un lugar donde no debes de ir, ¿por qué no mejor obedecemos la palabra de Dios? Donde dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Me pregunto, mis amados hermanos, en esta tarde, ¿habrá alguien mejor que pueda cuidar de nuestras necesidades? ¿Habrá alguien mejor que Dios, que lo sabe todo, que es todopoderoso, que es el médico de médicos, que es el mejor psicoterapeuta? Espíritu Santo. ¿Habrá alguien mejor que la consejería del Espíritu Santo, mis amados hermanos? No lo hay. No lo hay. Por eso Pedro, en el Espíritu de Dios, nos aconseja y dicen, echen. Ahora, ¿qué es echar? Echar es soltar. Soltar toda tu carga. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos evangélicos?
Hacemos llamados al altar. ¿Cuántos están pasando un tiempo difícil? ¿Cuántos están con amargura? ¿Cuántos están sufriendo? Venga, suelte su carga y pasan los hermanos. Hay alabanza, administración y los hermanos empiezan a llorar y ¡ay, qué rico! Se sienten libres, se sienten, ¡oh, wow! Dios me tocó, Dios me liberó. Sueltan sus cargas, pero luego saliendo por la puerta vuelven a tomar sus cargas otra vez. Cuando usted suelta una carga delante del Señor, ya no la recoja. Ya no la recoja, mi amado hermano. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, les dice: porque yo no les he dado el espíritu del mundo para estar otra vez con miedos y temores. Oh, miedos y temores. Es otra carga que Dios no nos da. El único temor que debe de haber en nuestro corazón es el temor a Jehová. Porque es principio de sabiduría, dice el proverbista. Es el único miedo. Hoy en tiempo, estamos viviendo tiempo donde el COVID-19, y ahora esta pandemia, ahora y cada vez están saliendo nuevas cepas, y sepa usted en qué vamos a parar. Yo no les he dado, dice Dios, el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino más bien les he dado el espíritu por el cual podamos clamar: Abba Padre. ¡Aleluya! ¿Sabe? Esta palabra, Abba Padre, esta expresión es muy difícil poderla interpretar. No hay forma, de hecho, de poderla interpretar. Y los estudiosos, los etimólogos, los estudiosos de las palabras, de las raíces de las palabras, la única conclusión más cercana a la que han llegado es papito. Papito. Entonces dice la palabra: yo no te he dado un espíritu de miedo, de temor, para que estés en esclavitud, sino el espíritu de adopción. Es decir, como hijo, como hija, puedes acercarte a Él con confianza y decir: papito, hermoso papito. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: corran confiadamente al trono de la gracia y hallen oportuno socorro para vuestras almas. Hallen oportuno socorro. ¿Para qué? Para vuestras almas. El gran problema de muchos cristianos hoy en día no radica en el espíritu, radica en el alma. El alma. Que el apóstol, el escritor de Hebreos dice que hay que soltar esas cargas que Dios no te da. Dios no te diseñó como vaso, no te diseñó para que seas, perdóneme usted la expresión, amado hermano, esta tarde, pero Dios no te diseñó para que seas un bote de basura en el cual el enemigo venga y deposite resentimiento, amargura, rechazo, odio, rencor. Tú y yo no somos botes de basura. Y cuando llevamos ese peso en nuestras almas se marchitan y el cuerpo lo empieza a resentir. Creo que les he platicado la historia de una señora en Buenos Aires, Argentina. Llega a una campaña evangelística del hermano Carlos Anacondia. Dios moviéndose sobrenaturalmente. La gente tocada en los trenes, en los autobuses, en los urbanos. La gente tocada en las plazas, en los barrios, en los mercados, de una manera sobrenatural. Y el Señor liberando gente endemoniada, sanando gente enferma, aún resucitando personas muertas en los hospitales. Impresionante el mover de Dios, sobrenatural. Pero llega una señora a una campaña de Carlos Anacondia. Está en un libro muy comentado ese testimonio. Y llega ajorobada, decimos, ¿no? Cuando caminan así. ¿Cómo? Encorvado. También se puede. También jorobado. Ok, eso. Llega así. Un aspecto físico de la señora de aproximadamente 90-95 años. Empezaron a orar los camilleros, le llamaban. Empiezan a orar los ayudantes, los camilleros del pastor, del evangelista Carlos Anacondia. Y no pudieron, no hicieron nada. Entonces la llevan con el hermano Carlos y dicen: hemos orado, y no podemos. Entonces el pastor Carlos, el hermano Carlos, empieza a orar por ella y no pasa nada. Frustrados ya después de un buen rato, cansados, oran al Padre.
en el nombre de Jesús y piden revelación del Espíritu Santo y dicen, ¿qué pasa con esta señora? El Espíritu Santo, a través de dones espirituales de discernimiento de espíritus, revela que esta señora lleva mucho odio y mucho rencor en su corazón. Entonces el hermano Carlos le dice, señora, Dios no te va a poder liberar hasta que vos confeses tu pecado. Y hasta que confeses realmente qué es lo que llevas dentro de tu corazón. Hasta que realmente digas qué es lo que está sucediendo dentro de ti. Porque ya oramos, ya te ministramos y no pasa nada. La señora, un poco renuente al principio, dice, es que no quiero hablar de mi vida privada. Bueno, lo sentimos mucho, pero entonces te vas a ir así como llegaste, tristemente. Ese es algo muy comentado, muy real. Hay gente que entra a las iglesias y así como entran, así se van. Por esto que les voy a decir ahorita. Porque no quieren soltar sus cargas interiores. Al final de cuentas, una amiga la convence y le dices, te tienes que confesar, tienes que decir. Entonces la señora, muy molesta, dice, sí, está bien, voy a decirle, odio y quiero ver muerto a mi ex esposo. Lo odio. Si fuera de Veracruz, dijera, lo odio con odio jarocho. Odio a este hombre. Y le preguntan, a ver, ¿por qué lo odias? Porque me abandonó con mis 3 hijitos. No dejó pasar penumbres, no dejó pasar hambre. Se fue con otras mujeres. Y yo no lo puedo ver. Si lo quiero ver, lo quiero ver muerto. Mucho resentimiento, mucha amargura, mucho odio, mucho rencor en esta señora. El pastor Carlos le habla de Mateo capítulo 6 y le dice, bueno, mira, la Biblia dice que si no perdonas a las personas sus ofensas, tampoco el Padre te perdonará a ti tus ofensas. ¿Cómo la ves? Pero es que yo no puedo perdonar. Yo no quiero perdonar. Eso es, no quieres perdonar. Pero si tú quieres ser libre, tienes que perdonar. Porque esa carga es demasiado pesada. Y sí que era demasiado pesada. Aún físicamente. Bueno, para hacerles un poco más corto el testimonio, esta señora al final, por el Espíritu Santo, empieza a confesar, empieza a perdonar, el Señor la libera, y en la liberación y en la sanidad de esta mujer, vean esto, su aspecto físico empezó a ser transformado. Resulta que no era una ancianita de 90 ni de 95 años, era una mujer de 30 años de edad. Pero ese odio la había hecho tan amargada, no solamente en su alma, pero aún su cuerpo se había arrugado. Y esa joroba empezó a desaparecer cuando esta persona pudo liberar perdón. Quiero recordarles rápidamente, no es el tema esta mañana, pero el perdón no es para el beneficio de las personas. El beneficio es para ti, para mí. Y Dios, que sabe perfectamente lo que consigue la llave del perdón para sanidad de nuestras almas, nos insiste en su palabra, perdona. En la oración del Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es importante para liberarnos de esas cargas pesadas. Bien, volvamos entonces ahí a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice entonces el escritor, despojémonos de todo peso, pero no solamente del peso, de las cargas que Dios no te da, pero también dice que hay que despojarnos del pecado que nos asedia. El peso, las cargas son una cosa, y el pecado que nos asedia es otra cosa. Ahora, ¿qué es el pecado que nos asedia? De acuerdo a Romanos capítulo 7, son aquellas obras de la carne que todavía no hemos podido vencer. Es aquel fruto de la carne que todavía está tomando control de su vida, de mi vida. Son aquellas cosas pecaminosas que sabemos que son pecado delante de Dios, pero que todavía no hemos logrado vencer. Entonces dice el escritor, para poder llegar a la meta, para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida, no solamente te tenés que despojar del peso, de las cargas, del odio, el rencor, el resentimiento, pero también te tienes que despojar de el pecado que te está asediando. Asediar da la idea de sitiarte, de rodearte, ¿no? El pecado está ahí.
La palabra de Dios nos enseña que hay dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Cuando venimos a Cristo recibimos el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu recibimos una nueva naturaleza. Ahora de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también queda, y el apóstol Pablo lo explica claramente en Gálatas, queda la naturaleza adámica, que aunque con tu espíritu quieres servir y caminar y obedecer y llegar al propósito de Dios, la carne, el pecado que te asedia, está ahí a la orden del día tratando de controlar tu vida. Me recuerdo de una plática con un pastor muy amigo donde me dijo: Mauricio, Dios no tiene problema con tu pecado, Dios tiene problema con tu hipocresía. El pecado no es un problema para Dios porque Él lo perdona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Juan capítulo 1 versos 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios nos limpia cuando confesamos. La sangre de Cristo derramada en la cruz es suficientemente capaz de limpiar el peor pecado que tú y yo podamos tener. Así es que el problema para Dios no es el pecado. Dice la palabra en el libro, en Salmo, dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. El que no lo confiesa, no prosperará. El problema es el pecado oculto en nuestras vidas. Ese pecado oculto. Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Habla acerca de que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Nosotros en Cristo Jesús somos fragancia de Dios. Por medio de Cristo somos perfume para Dios. Pero cuando hay moscas muertas que representan pecados ocultos, esa fragancia o ese frasco que debería ser fragancia agradable se convierte en algo que no huele muy bien. Las moscas muertas, el pecado oculto, el pecado que pensamos que se lo podemos esconder a la mujer, a la esposa, al hijo, al pastor, ¿verdad? Se lo podemos esconder al líder de la iglesia, se lo podemos esconder a papá, a mamá, pero se nos olvida que no lo podemos esconder delante de los ojos de Dios. La palabra dice en Hebreos capítulo 4 que delante de los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas estamos completamente desnudos. Estamos abiertos. Dios conoce nuestras vidas. Ahora, si Dios es suficientemente misericordioso para perdonarnos, ¿no cree usted que deberíamos de dejar jugar ese papelito de hipocresía y mejor a sincerarnos con Dios? Mire, mi amado hermano, esta mañana o esta tarde, perdón, el mensaje es muy simple, muy sencillo. Ya no cargues con resentimientos. No vivas este 2023 con todos esos pesos que te han asediado en el 2022. Me hiciste, me lo pagas. No te voy a perdonar. Ya con esos resentimientos, esas amarguras, esas faltas de perdón. Pero tampoco inicies el 2023 con pecados ocultos en tu vida. No tengo por qué caminar el 2023 con esos pecados que me han hecho daño en el 2022 y que no me están dejando alcanzar la meta y el propósito de Dios para mi vida. Hay muchos de ustedes acá, hay muchos de aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de los cuales Dios quiere fluir en sus vidas y quiere llegar a almas en sus vidas, y Dios les ha regalado dones. Pero hay pecado oculto y un vaso sucio no puede dar gloria al creador del vaso. Entonces necesitamos limpiar el vaso. Y el problema no es la limpieza del vaso. El problema es que el vaso no quiere ser limpio. No sé, mi amado hermano, quizás si tuviéramos aquí un vaso con agua y yo le echo un poquito de suciedad, no sé, imagínese lo que usted use. ¿Usted se atrevería a beber el agua de ese vaso? Claro. Espiritualmente hablando es igual también. A veces queremos ser vasos de honra, pero estamos sucios. Y lo que el Padre nos está diciendo por la inspiración de la palabra en este día es: déjame limpiarte. Ya no vivas el 2023 como un vaso sucio, como un vaso resentido, amargado. Ahora déjame limpiarte. El problema no es el pecado, el problema es el pecado escondido. Es que lo tenemos que confesar. Ahora, los cristianos evangélicos, ¿a quién confesamos el pecado? ¿Se lo confesamos al pastor? La Biblia habla de confesar vuestra falta los unos a los otros, pero no es como una regla como en la religión tradicional.
donde, ¿verdad? Íbamos con todo respeto, no estoy criticando, describiendo lo que antes hacíamos, ¿verdad? Hacíamos las líneas para entrar en aquella cosa así, ¿verdad? Ahí nos hincábamos y había un señor del otro lado que no sabíamos ni siquiera quién era, con todo respeto, y empezábamos a decir, entonces él nos perdonaba nuestros pecados, nos ponía algunas penitencias, reza cuantos Padres Nuestros nos decían, de la Ave María, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? Salíamos el domingo de la iglesia, pero el día lunes ya estábamos en las mismas otra vez. Y el día domingo volvíamos a regresar. Eso no es cristianismo. Así no es esta cosa. Se trata de confesar, recibir perdón y ahora caminar en la libertad que la sangre de Cristo nos da. Hermanos, qué hermoso es poder acostar su cabeza en la almohada y no tener esa conciencia de pecado en usted. Qué hermoso es poder transitar en esta vida sin esa conciencia que te recrimina. Porque caminas con libertad. Caminas con la libertad de la sangre del poderoso Cordero de Dios que derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. Imagínate una iglesia pura, limpia, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Es la que el Señor viene a buscar. Y por eso es que Él nos insiste, déjame limpiarte con la sangre de mi Hijo, dice el Padre. Déjame limpiarte con la sangre de mi Hijo. Entonces, para poder llegar a la meta, tenemos que despojarnos del pecado, de la carga o del peso, perdón, y del pecado que nos asedia. Ahora, entonces, vamos a correr con paciencia. ¿Qué es correr con paciencia? Correr con paciencia no es comparándote con los demás, como dije al principio. Correr con paciencia no es tratando de ver qué tan rápido o qué tan despacio va el que está a tu lado. Correr con paciencia significa tener un ejemplo o un estandarte claro o una meta clara a donde llegar. Correr con paciencia significa que no importa qué tan rápido o qué tan despacio vayas, sino que significa que estás entendiendo hacia dónde vas, hacia dónde vamos, cuál es el propósito, cuál es el objetivo que tenemos por delante. Y con conciencia de que muchas veces esa meta, ese objetivo no lo vamos a lograr en esa tierra. ¿Sabían ustedes, hablando acerca de los héroes del capítulo 11 de Hebreos, que muchos de ellos no lograron ni alcanzaron a ver el propósito de Dios en sus vidas? La Biblia habla acerca de que Abraham solamente vio de lejos la ciudad, la saludó, la miró, pero no le llegó. Moisés no entró a la tierra prometida, porque para Moisés la tierra prometida no era realmente la tierra de Canaán, sino que la verdadera tierra para este hombre fiel era verdaderamente la eternidad, era el cielo. Y muchos no lograron ver. David, el gran inspirador de los salmos, el hombre que le hablaba a las naciones y nos invitaba a salmodiar, el hombre que invitaba a todas las naciones de la tierra a alabar a Dios, nunca vio eso. Pero hoy en día, millones y millones en todo el planeta estamos cantando después de miles de años lo que él vio y recibió a través de los salmos cuando se sentaba solo en aquellas noches oscuras o en aquellas madrugadas hermosas llenas de estrellas. Con su alma entonaba aquellas hermosas alabanzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Wow, qué hermoso! Hablando de no tener miedo, este Salmo 23 debería ser clave en nuestra vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Para aquellos que tienen miedo y temor de las diferentes cosas que hay, las pestes y todo ese tipo de cosas, el Salmo 91, mis amados. Aleluya, sí, Señor. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, cada esperanza mía, castillo mío, mi Dios. En ti voy a tener mi confianza puesta. Amén. También el versículo 2 del capítulo 12 nos habla de que para poder correr con paciencia tenemos que hacer esto: poner los ojos en Jesús. Mis amados hermanos, en este 2023 usted y yo no podemos transitar, no podemos caminar el 2023 con nuestra mirada puesta en otro lugar o en otras personas que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es
el autor y consumador de la fe. Aleluya, gloria a ¿Quieres Dios. buscar un resumen para la fe? ¿Quieres sacar un diagnóstico de la fe? ¿Quieres hacer una finalización matemática de la fe? Es esta. Pon tus ojos en Jesús porque Él la consuma. Él es el consumador de la fe. Y el autor. Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿cómo demuestra Jesús o cómo demostró Jesús en su forma humana aquí en la tierra de que Él es el autor y consumador de la fe? Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En cierta ocasión, uno de sus mejores amigos, Pedro, le dijo: Señor, cuando Jesús estaba hablando de que iba a ir a la cruz y que iba a dar su vida y que ahí iba a hacer todo lo que le hicieron. Usted sabe el calvario de Jesús. Usted conoce todo lo que el Señor Jesús pasó. En el capítulo 16 del libro de Mateo, Pedro le dice: Señor, para ser rey no tienes que pasar por todo eso que tú estás diciendo. Tú puedes ser nuestro rey, pero no tienes que ser un rey con corona de espinas necesariamente. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. No era Pedro realmente hablándole a Jesús. Era Satanás hablándole a través de Pedro. Y aquí el escritor de Hebreos dice que Jesús llegó a la cruz. Y llegó porque Él tenía puesto delante de Él, o más bien el cual por el gozo puesto delante de Él, es que Él estuvo dispuesto a sufrir la cruz. El profeta Isaías habla de Jesús y dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Todo este sufrimiento, todo este dolor que Jesús llevó como cordero, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Allí en el palacio o en el de los romanos, ahí a Jesús lo vendan de sus ojos. Le ponen una corona de espinas en su cabeza. Con vara de caña le golpean. Y le dicen: a ver, varón de Dios, a ver, profeta de Dios, a ver si es cierto. Profetiza, ¿quién te golpeó? Oprobio. Él sufrió el oprobio. ¿Sabe lo que es oprobio? Oprobio es dolor. Pero no solamente dolor físico, pero también dolor emocional. Y Jesús llevó el oprobio en su cuerpo. Porque a Él no solamente lo golpearon, lo escupetaron, le metieron una lanza en su costado, le pusieron clavos en sus manos y pies. No solamente lo colgaron de una cruz, no solamente le dieron 39 latigazos. Pero a Jesús también lo injuriaban. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Así pudiste lograr sanar a otras personas y liberar y salvar. ¿Por qué no te salvas a ti mismo también? Eso es una injuria. Según los historiadores, esto no es Biblia, estos son historiadores. Jesús no fue crucificado como ustedes lo ven en las películas, con una cubriendo sus partes íntimas. Según los historiadores, Jesús fue expuesto públicamente como vergüenza y oprobio, ¿no? Desnudo completamente. Entonces la gente que pasaba se burlaba de Él, se mofaba de Él. Decían: tú, el Hijo de Dios. Aún aquel ladrón, uno de los dos que estaba uno al lado izquierdo y el otro a la derecha, le injuriaba diciéndole: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y después sálvanos a nosotros también. Jesús sufrió el oprobio. ¿Por qué? Porque había un gozo puesto delante de Él. Vaya conmigo, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Perdón. Regáleme un segundito.
Perdón, mis amados hermanos, no es Colosenses, disculpen, este texto está viniendo ahorita a mi mente, es Filipenses, ustedes me disculpan, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El proceso del cumplimiento del propósito no es fácil, es un proceso de dolor, es un proceso de oprobio, es un proceso de sufrimiento. Y el apóstol Pablo, que le escribe a los hermanos en Filipenses, les dice: haya en ustedes ese sentir. ¿Qué sentir? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que había en Cristo Jesús? El cual, siendo Dios, número uno, no estimó el ser igual a Dios. Jesús, cuando viene a la tierra, bien hubiera podido decir: atención, 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 raza humana. Les anuncio que yo, el Dios eterno, el Dios creador de las constelaciones, de la galaxia, el Dios creador de los mundos, el Dios creador de todo cuanto existe, el Dios que recibo gloria, honra y alabanza de los arcángeles, de los serafines, de los ángeles, de los querubines, el Dios todopoderoso, voy a venir y me voy a hacer como uno de ustedes. Pero atención, atención, cuidado. Porque aunque voy a ser como ustedes de carne y hueso, aunque voy a tener necesidades fisiológicas como de comer, etcétera, etcétera, beber agua, también les anuncio que soy Dios. Así es que no se metan conmigo. Dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es más, cuando lo iban a apresar, cuando lo estaban apresando, uno de sus discípulos lo quiso defender con su espada, Pedro, y corta la oreja de un soldado llamado Malco. Y Jesús le reprende y le dice: Pedro, guarda tu espada en su vaina, porque al que espada mata, a espada muere. El que a hierro mata, a hierro muere. Mira, dice Jesús a Pedro: si yo quisiera, en este momento pediría al Padre que envíe legiones de ángeles. Digo, ni siquiera legiones, un ángel que hubiera pedido. Pero es que él no estimó como siendo Dios, como cosa que aferrarse. A él lo escupieron, lo insultaron, lo bofetearon. Pilato le decía: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Rey de los judíos? ¿Eres tú un rey? Pero lo hacía en forma de injuria. Jesús pagó un alto precio. Mire, hermano, probablemente el peor descenso y humillación de Jesús es haberse hecho hombre como usted y como yo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿a quiénes de ustedes les gustaría ser un animalito? Ay, hermano, no me ofenda, soy humano, ¿verdad? Un ser superior al reino animal. Hay una reacción, es una ofensa. Pues no hay mucha ofensa ni mucha humillación el que alguien nos pida que nosotros nos hagamos un animalito cualquiera, al hecho de que Jesús se haya hecho hombre. Porque al final de cuentas, seres humanos y animales somos razas creadas, seres creados, pero Él es el creador de todo cuanto existe. Entonces el descenso de humillación cuando Él se hace hombre es grande. Alguien escribió, creo que es Max Lucado, escribió en cierta ocasión: el día en que los ángeles guardaron silencio fue aquel momento cuando se anuncia en el cielo que el Dios eterno iba a venir a esa tierra en forma humana. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y no llega como rey, como un vistoso rey, ¿verdad?, lleno de servidores en un palacio hermoso. No nació en una cuna de oro, sino que nace en una humilde
en un humilde pesebre, en un establo. Y vive sus días aquí en la tierra como cualquier ser humano. No vivió como rey, sino que vivió realmente como servidor. En cierta ocasión, ya en su edad adulta, toma una toalla, se la pone en su cintura y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Siendo esta una de las actividades que hacían los esclavos de aquel tiempo. Siendo esta una de las actividades que hacían aquellas personas que estaban en vergüenza, estaban bajo sumisión de sus amos. Jesús se hizo siervo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, leolos en el griego, literalmente esclavo. Un esclavo que no tenía voluntad propia, tenía que estar bajo la sumisión de su kyrios, de su curios, de su amo. Y ahí está Jesús lavando los pies de sus discípulos, haciendo una obra de siervo. Y no solamente esa obra, pero toda su obra, toda su vida, por lo menos en el registro del Evangelio, fue una vida de servicio. Por eso es que a mí no me gusta la idea de aquellos pastores, ¿no?, que quieren ser servidos, porque no es el ejemplo que recibimos del Maestro. No es el ejemplo. Más bien, nosotros somos llamados a servir, no a ser servidos. Él enseñaba cosas como estas en su forma de siervo. Él decía, no es más grande el que se sienta a la mesa, sino el que la sirve. Aleluya. En su forma de siervo. En su forma de siervo, él proveía, no esperaba que le dieran, él daba. Cuando vio a aquellas personas que estaban sin alimento, dijo, hay que darles de comer, pero maestro, no tenemos. ¿Qué hay entre vosotros? No, pues hay unos pececillos y unos panecillos, tráiganlos, vamos a orar. Padre, multiplícalos. Y el milagro de la multiplicación, más de 25,000 personas, porque la Biblia dice hombres, 5,000, sin contar mujeres y niños. Una vida de servicio, dado para la comunidad, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se despojó de su forma de Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte. ¿Por qué Jesús no murió quemado? ¿Por qué no murió ahorcado? ¿Por qué no murió o decapitado? ¿Por qué no murió traspasado por una flecha o de alguna otra forma? No, tuvo que ser una muerte de cruz. Muerte de cruz. Muerte de cruz. Éxodo registra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es crucificado en una cruz. Valga la redundancia de la palabra. Jesús muere como el peor de los malditos, como el peor de los asesinos, como el peor de los pecadores, como el peor de los asaltadores de camino. Aunque nunca robó, aunque nunca cometió ningún pecado, Él murió como una persona maldita. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a pagar el precio de tu maldición y de mi maldición. Él en la cruz del Calvario nos redime de nuestra maldición. Jesús se hace maldito por nosotros en la cruz. Y allí estando en la cruz, muriendo como el peor de los asesinos, después que la gente hubo gritado, no queremos a Jesús. Fíjate qué ingratitud. La ingratitud es parte del corazón del humano. Desde los antropólogos hablan acerca de la ingratitud del corazón del humano desde el comienzo de su historia, ahí en el huerto del Edén. No queremos a Jesús. No. Pero si hace un rato te sanó, te dio la vista, hace un rato te proveyó, te dio de comer, te dio pan, te dio pez. No queremos a Barrabás. ¿Barrabás? Pero Barrabás, un asaltador de caminos, un asesino, un malévolo, un hombre muy malo. ¿Cómo es posible? Pues sí, prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Y Jesús muere como el peor de los asesinos, malditos y asaltadores de camino por amor. Me gusta decir que Jesús en la cruz de Calvario, cuando dice Padre, consumado es. Jesús está diciendo, Padre, la razón por la cual el propósito, la meta, no era una meta material, no era una meta de ser
tener la iglesia más grande del mundo, ni siquiera eso. No era la meta de tener una casa, no era la meta de tener un ministerio grande donde te lo elogiaran, como en las megas church hoy en día, las megas iglesias. No, la meta de Jesús era esta. Padre, he cumplido el propósito por el cual me enviaste a esta tierra. Aquí estoy. No es fácil, Padre, porque él en el Getsemaní él había dicho, Padre, si es posible, pasa de mí esta prueba. Pero mira, papá, al final de cuentas no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y ahí está Jesús muriendo. Padre, ahora sí, consumado es. La razón, el propósito, la meta de mis 33 años y medio de vida en esta tierra la estoy cumpliendo. Amén. Dando mi sangre por mucha gente. Algunos a lo mejor van a agradecer, otros no. Algunos a lo mejor van a aplaudirme, otros no. Algunos a lo mejor me van a dar elogios, otros no. Pero no importa, Padre, porque de tal manera tú les amas a todo el mundo, Sí, Señor, que envías a tu Hijo, y aquí está tu Hijo, Padre, dando su vida en la cruz por todos ellos, por los asesinos, por los malos, por los ladrones, por las prostitutas, por los homosexuales, por los mentirosos, las mentirosas, por todos, Padre. En inglés cantamos una canción muy hermosa, se llama Amazing Grace. Y eso es, esa canción relata en una forma melódica realmente lo que es la gracia. aleluya, sí, Señor. La gracia